Buenos días a todos los que nos escuchan, a la gente de Tolimán, Querétaro y México. Muchos saludos a todos. Este día nos toca dialogar con una gran mujer que ha trabajado y trabaja por la conservación y promoción del cuidado del sotol, elemento muy importante para las fiestas de nuestro pueblo. Muy buenos días, Lisby. Es un placer tenerte con nosotros. Lisby tiene formación en Ciencias de la Comunicación, especializándose en la comunicación comunitaria indígena, así como también una licenciatura en Economía Solidaria por el Instituto Intercultural Ñoño. Ha realizado varios proyectos de intervención comunitaria y entre ellos el proyecto del que hoy nos hablará. Buenos días, Lisby. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos permite difundir la importancia de la conservación de nuestras plantas endémicas y sobre todo una planta tan importante para nosotros, para los pueblos originarios que tomamos esta planta para hacer nuestras ofrendas y ornatos. Sabemos que esta planta es, como lo acabas de decir, es muy importante y está muy presente en todas las festividades, a lo mejor no nada más de nuestro pueblo, sino de gran parte de todo el territorio de Querétaro. Pero antes de esto hay una palabra que me gustaría que nos expliques y que forma parte de este diálogo del que hoy vamos a hablar, que es UMA. ¿Qué es una UMA? Una UMA es una unidad de manejo ambiental, es donde se tienen especies que están en riesgo o en peligro de extinción. Entonces nosotros en este espacio pues reproducimos la semilla, la estamos germinando, se cuida, se dan talleres de información y todo esto enfocado precisamente a reforestar nuestros cerros con esta planta. Esta especie que se llama científicamente Dacilirium acrotrichum, pues forma parte de la lista de la NOM 059 de estas plantas que están en riesgo. Entonces, en esta UMA, en especial en la UMA Chitales de San Miguel, nos dedicamos exclusivamente al cuidado de esta planta que conocemos nosotros en los lugares, en los pueblos, como sotol, chotol o cucharilla. Muy bien, es muy interesante lo que tú nos planteas, sobre todo precisamente por este tipo de proyectos que ayudan a la conservación y preservación de estas plantas, que muchos pensarían que, pues como lo vemos siempre en nuestros cerros, ahí uno piensa que no se van a acabar y obviamente estos proyectos surgen porque se nota una problemática. Ahora, ¿por qué tu proyecto se llama Xitales de San Miguel? Supongo que tiene una historia, un trasfondo, no sé, explícanos un poco. Sí, mira, se llama Chitales de San Miguel porque surge precisamente desde una problemática que hubo por el 2009 cuando tienen problemas legales parte de una cuadrilla, los mayordomos, al cortar estas plantas. ¿Sí? En Tolimán tenemos una fiesta muy grande, muy conocida en muchos lugares. Para quien no conozca o haya escuchado hablar de esta fiesta, pues es una fiesta que dura 3 meses seguidos, pero durante el ciclo del año tenemos también intervención tanto con planta como con festividades, velaciones, en momentos específicos como el Día de la Cruz, el 2 de noviembre, también hay fiesta por parte de la danza de San Miguel. Y los chitales es esta parte organizativa de la comunidad, de las personas que se encargan de cortar la planta, de hacer los ornatos y de ofrecerla.
Es una organización que también tiene sus mayordomías y son, por lo general, o en su mayoría son hombres. Ahorita ya se han integrado mujeres, pero son hombres. Y son una parte de la organización de esta fiesta. Entonces, como ellos son los responsables de ir a cortar esta planta y ofrendarla, así como de elaborar el chimal, pues ellos fueron a los que, ahora sí que agarraron cortando clandestinamente la planta, porque nunca se nos informó que estaba en riesgo, nunca se nos informó que estaba dentro de esta lista de la NOM 059, y pues fue algo ilegal en ese momento. Pues sí fue algo que nos sacudió y nos movió, porque ese año donde se prohíbe y pues obviamente no habíamos trabajado para la conservación, se, se estaba poniendo en riesgo la elaboración del chimal. Para aquellos que no han venido a la fiesta o no han escuchado, el chimal es una ofrenda, es una estructura vertical, que va entre los 23 a los 27 metros, y que está tejida precisamente con la parte que forma una cuchara de esta planta, y sobre ella van frutos, van ofrendas eh, que son de aquí de la región, todo es natural. Entonces ese año pues se puso en riesgo esa tradición, esa costumbre, esa ofrenda de nosotros. Y internamente para nosotros pues es muy importante, porque es parte de nuestra identidad y de esta resistencia cultural que tenemos, el seguir haciendo estas prácticas. Entonces era algo pues muy preocupante, el que no pudiéramos obtener este sotol. Se empiezan a informar los chitales de ese año, y les dicen que tenían que tener una unidad de manejo ambiental donde pudieran cuidar esta planta. Y es cuando se organizan, se estuvo buscando lugares donde poder hacerla, pues cumplir todos los requisitos que Semarnat pedía para poder otorgar permisos para poder seguir cortando el sotol. O sea, esta UMA nace para que podamos tener estos permisos. Entonces, estos permisos te los dan, y la condición es de que cuides la planta. En un primer momento, los que nos interesaba, o lo que le interesaba a este grupo de personas que iniciaron, pues fue el poder seguir cortando la planta para poder hacer los ritos y ceremonias de las fiestas. Y se le pone Chitales de San Miguel porque fueron ellos los que iniciaron esto, o más bien esta festividad es la que más Sotol utiliza, porque pues son demasiadas fiestas las que hay tanto en municipio como a nivel estado, y los estados cercanos como Hidalgo. Son más estados, y nosotros tenemos, yo creo que registradas de fiestas aquí en Tolimán unas 20, pero son muchas más las que se llevan durante el año y que utilizan la planta. Y a nivel regional, híjole, estamos hablando yo creo que de unas 300 festividades, y no todas están en esta norma de estar conservando la planta. Es decir, todavía hay muchas fiestas que lo hacen clandestinamente. Nosotros, Humachitales de San Miguel, fue la primer UMA en conservación de Sotol, y además es la única UMA que existe por faena comunitaria. O sea, la mantiene la comunidad, no le pertenece a alguien, sino es un proyecto comunitario, y pues le pertenece a quien en ese momento esté en algún cargo dentro de una mayordomía o dentro de un comité de alguna fiesta. Se nos han unido al trabajo de Tequisquiapan, fiestas de Tequisquiapan. Hemos colaborado en reforestaciones en Cadereyta, pero nos hace falta mucha difusión de todas las fiestas
que siguen utilizando la planta y que no la están cuidando. Todas esas personas que no sacan un permiso y que no la cuidan, están ofrendando algo ilegal, están ofrendando algo que no están conservando. Entonces, la gravedad de que esto se pierda, de que no pidamos los permisos o que no se lleve un manejo de conservación, pues pone en riesgo nuestras ceremonias, pone en riesgo nuestras ofrendas, pone en riesgo una parte muy importante de nuestras costumbres y sobre todo de nuestra identidad cultural. De lo que nos acabas de decir, noto, no sé si llamarlo problemas o situaciones. La primera, como tú decías, que uno practicaba y no sabía que estos estaban dentro de un catálogo como de especies protegidas. Ahí a lo mejor entra la cuestión de cómo conocer este catálogo, cómo saberlo y sobre todo en las comunidades que uno está tanto en los rituales que a veces no sabe hacia afuera como qué puedes hacer, qué no puedes hacer, porque uno lo hace. La otra, como tú dices, que no se han involucrado todos, ahí también como cuál es la situación que ha pasado después de la creación de Humachitales de San Miguel, dices, son pocas las festividades que se han acercado como en este trabajo comunitario, entonces ahí que ha faltado también como por parte de... Y otra cosa que noto con esta cuestión es que dices nosotros, ahí se nota precisamente que es una cuestión comunitaria, un problema comunitario que es muy importante resaltar que no nada más es una iniciativa de una festividad, sino que nos engloba a todos porque todos hacemos ese tipo de festividades. Y la otra que es muy importante y es vital, que nos hables un poco sobre el sotol, es decir, por qué últimamente, o bueno, no estamos hablando últimamente, dices desde el 2009, que surgió esta cuestión de donde surge tu iniciativa o su iniciativa. Eh, ¿Qué ha pasado con el sotol? ¿Por qué se volvió una especie precisamente en peligro de extinción? No sé, háblanos un poco precisamente sobre esta planta. Mira, esta planta es muy longeva. Entonces, eh, hay plantas de hasta 100 años, 65 años. Para poder ser sacrificada una planta, mínimo necesita tener, este, 13 años y ha estado en un ambiente propicio para su crecimiento. Entonces, esto que nos dice, la primera reforestación que se hizo ahorita todavía no se ha cosechado. Y estamos hablando de 15 años de trabajo. Y todavía no hay como esos frutos de esas primeras reforestaciones. Entonces, esta planta, al ser muy longeva y al nosotros estar cortando, y que apenas en el 2019 se empezó a accionar, ¿cuánto tiempo atrás tenemos ofrendando esta planta? Y que por eso, pues, se ha ido perdiendo la planta. Somos cada vez, pues invadimos más los cerros, entonces al invadir más los cerros, pues también le vamos reduciendo su territorio y su hábitat, entonces son muchas cuestiones que han influido. Se hacen carreteras y pues también se pierden muchos ejemplares. Eh, la desinformación, como comentas, el que no se nos informe a quien la usamos como parte de nuestra identidad, que no se nos informe, pues propició mucho el que se siguiera cortando clandestinamente. ¿Qué pasa? Que a raíz de que sucede esto, Humachitales de San Miguel empezamos a difundir esta parte de, hey, se nos va a acabar la planta, ya no vamos a tener planta y no va a haber forma de hacer un chimal, no va a haber forma. Y te hablo que el chimal tiene muchos significados, ¿no? O sea, lo podemos ver desde muchos ángulos y uno decimos es una ofrenda, pero también nos representa un escudo y también dentro
de esta cosmovisión que es esta fiesta, esta danza, de todo lo que implica, hay personajes y uno de ellos es el chimal y es el guerrero y es el que dice, ¿no? Que cuando todos se han rendido es el único que sigue de pie, es un verso dentro de los niños que danzan. Y esta fiesta, parte de la culminación de esta fiesta es el levantamiento del chimal, donde se asocia en este discurso de que cada vez que levantamos el chimal, es decir, seguimos vivos, seguimos protegiendo nuestra cultura, seguimos protegiéndonos como pueblo originario y a pesar de todo lo que se nos ha impuesto y de todo lo que se ha vivido, seguimos existiendo como cultura. Entonces, toda esta parte que tiene de significado el chimal y por ende la planta de sotol nos hace que sea una planta pues sagrada para nosotros porque se ofrenda. No es que se corte y se empiece a tejer y ya no. Es todo un ritual ir a cortar la planta porque se van, se van en la mañana estas personas muy temprano a cortarla, los chitales, y en la noche se les recibe con comida. Bueno, en la tarde cuando regresan se les recibe con comida. En la noche hay una velación donde entran estas ofrendas y entran cargadas las personas cargando estas plantas que son grandes. Quien no conozca esta planta, es parecida, tiene la forma o la estructura como un agave, pero con las hojas muy delgadas. Este, y entran a ofrendar pues toda la planta, ¿no? Cargando y son años, o sea, cada planta son muchísimos años que se necesita para su crecimiento y que te pueda funcionar para poder hacer ornatos, para poder hacer frontales, para poder hacer estas ofrendas, coronas, bastones, depende el lugar, es lo que se realiza. Entonces, esta planta también para monitorearla es muy difícil porque crece en los cerros y crece en la altura, entonces cada vez nos damos cuenta de cómo se está extinguiendo, que cada vez que vamos tanto a monitoreo como a reforestación o a corte de sotol, tenemos que caminar más. Entonces, es adentrarse 2, 3 horas caminando, ¿no? Ya a pie de cerro, porque eh, la deforestación ha estado muy fuerte, ha estado muy, muy fuerte y no ha habido esta información, por una parte, y por otra, a quienes hemos informado de que se necesita solicitar un permiso, muchas veces lo ven como de, es que yo no necesito tramitar el permiso, yo voy a ir directamente y voy a decir que sí he hecho faena o que sí he trabajado y saco el permiso, ¿no? Pero estas personas no concientizan de que no es únicamente una firma de un permiso para que vayas a cortar, sino lo que hay detrás del permiso que se otorga a través de un Chitales de San Miguel, es el que estés trabajando por conservarla. El punto no es sacar permisos porque esté dentro de la NOM 059, sino el trabajo que tú haces para poder ganarte una planta. El trabajo que estás haciendo para asegurar que las generaciones que vienen también van a tener acceso a esa planta porque vas a dejar algo. Entonces, esta planta, al mencionarte que es una planta muy longeva, no es algo que digas, bueno, en un año tenemos una cosecha. O que digas, la tenemos en traspatio y puedes ver cómo crece, porque crecen altas, aparte de todo son muy altas, son pesadas, necesitan pues cierto clima como todas las plantas. Entonces eso nos dificulta el monitoreo constante de estar cuidándolas en su crecimiento, todas las reforestaciones que hemos hecho. Sumándole a esto que no somos un, un proyecto que seamos financiado.
¿sí? No, no pertenece a ningún gobierno, no pertenece a ninguna instancia. Entonces se ha mantenido todos estos años con trabajo de la comunidad, con aportaciones, por ejemplo, gastos de gasolina, comidas. Cada quien los absorbe, cada mayordomo, cada comité que colabora con la UMA absorbe, hasta traer el agua para regar las plantas cuando se está germinando. Es un trabajo que no es pagado, es un trabajo que realmente hacemos porque es nuestra ofrenda que damos. Entonces, eh, estas cuestiones que te menciono dificultan el poder estar cuidando esta planta que crece en lugares pues muy lejanos. Tal vez porque muchos nos dicen, ¿no? O sea, van y reforestan pero no la cuidan, ¿qué caso tiene? Pues sí, sabemos que no podemos cuidar todas las plantas porque no hay el recurso para estar viajando constantemente y estar cuidando y estar etiquetando todas las plantas y estar... No existe un recurso destinado a ello. Eh, Te digo, tampoco es una instancia en ningún nivel de gobierno y precisamente se ha mantenido así por el significado de la planta, que es una ofrenda nuestra y que pues no queremos que sea sujeto de intercambio político o de algún, sí, que sea condicionada de cierta forma. Entonces, pues sí nos enfrentamos a un trabajo y con una planta pues muy especial, tanto para nosotros que la ofrendamos, tanto en su crecimiento, y que cuando se inició a conservarla, no había información, no había escrito nada, no había una receta de cómo cuidarla, fue a prueba y error, fue ver de que, ok, con este suelo no, ahora vamos a mezclarle esto, este, qué nos funcionaba y qué no funcionaba para que germinara bien, para que fuera creciendo, al cuánto tiempo había que trasplantarla, porque no había especializaciones en la planta sotol. En el camino nos hemos ido encontrando a colaboradores que han hecho sus estudios, sus tesis relacionados a esta planta y pues ese conocimiento se ha sumado a lo que hemos trabajado y que han trabajado a la par con nosotros. Una vez también hicimos unas germinaciones in vitro para ver si esa podía ser una solución para poder producir más planta. Y todo esto pues sí ha sido en un aprender porque pues nadie más había cuidado esta planta o se había preocupado por esta planta anteriormente. De lo que nos acabas de comentar, creo que es muy importante que nos digas tu opinión sobre precisamente la pérdida de esta planta que es el sotol dentro de un ecosistema social, porque muchos dicen, pues es una planta, ya nos hiciste ver que tarda precisamente más de 10 años, como dices, llevan 15 años trabajando y ya no se lleva la primera cosecha. Dentro de este ecosistema social donde esta planta es muy importante, ¿qué pasaría si se pierde? ¿Se puede sustituir con algo más? No sé, supongo si ha surgido como esa idea, esa propuesta. Si se sustituye, ¿cambia algo? Porque ya vimos que no nada más es ir a cortarla. Acabas de mencionar algo muy importante que es el ritual, la ofrenda. ¿Se modificaría algo de esta ritualidad de ofrenda si deja de existir? Si ya no se consigue tan fácilmente, porque incluso también eso es parte como de la cohesión social que da, porque es decir, para ir a trabajar al sotol o para ir a cortarlo, no nada más es los varones, tú dijiste también ya hay mujeres, pero también atrás está toda la familia, atrás está toda la comunidad. ¿Qué pasa si se pierde este elemento? Dicen una sola planta dentro de la comunidad, dentro de las festividades. Qué pregunta tan interesante y alarmante.
sí nos hemos cuestionado y nos han cuestionado acerca del sustituirla, ¿no? Una vez que estaba la representante legal precisamente de la planta, pues abogando por la planta, y dijo a alguien, ¿no? Un funcionario, pues háganla de papel, háganlo de plastiquito, háganlo de... En fin, ¿no? O sea, hagan su chimal de otra cosa, miren, hay un plástico muy bonito. Impacta demasiado el imaginarnos que un día no podamos tener un chimal, ¿no? Y pienso yo que para mucha gente del pueblo es inimaginable. Es algo que nunca se han cuestionado porque es parte de las fiestas, es y los levantamientos de chimales, hablando en cuanto a los chimales, son ya sea el mero día de la fiesta o para finalizar el cierre de las fiestas. O sea, es un momento clave donde se reúne la comunidad, se adornan los chimales, se ofrendan, se da gracias. Y es quitarnos parte de la identidad, es quitarnos las prácticas que nos unen, es quitarnos... Para mí personalmente es ir perdiendo en esta defensa del territorio, eh, es perder parte de quien somos. Entonces, tal vez muchos van a pensar de que si está en riesgo la planta, pues lo más lógico sería como dejar de usarla. Y no es eso, es más bien, si está en riesgo hay que cuidarla y hay que multiplicar la información y hay que avisarle a los demás que tienen que empezar a cuidarla, y es entrarle a concientizar a las demás personas que usan la planta a que ya entren en esta onda de los permisos, no tanto por la cuestión legal, sino la cuestión de cuidarla, de salvaguarda. Entonces, necesitamos muchos espacios como este que puedan ser este multiplicador de voces para para que sepan que tienen que cuidar la planta. Hay muchas fiestas, incluso los que nos están escuchando cuando vayan a fiestas y vean que tienen frontales, chimales, cruces, bastones, sí acérquense con los comités de fiestas o con las mayordomías y pregúntenles si sacaron un permiso de Sotol, y platíquenles del riesgo tan grande que tenemos, no solo en Tolimán, no solo la fiesta de San Miguel, son todas las fiestas de todos los pueblos que utilizamos el Sotol para los rituales. Entonces, somos muchas comunidades en riesgo, no solo la planta, sino las comunidades como tal estamos en riesgo de perder estos rituales tan hermosos y que significan mucho. Te digo, o sea, para mí el chimal es cada año que se levanta, es decir, aquí seguimos en la resistencia, porque el chimal no solo es ofrenda, es un escudo, es esta parte de decir, aquí seguimos, todos se han rendido, menos el chimal, y ahí sigue, y todo el año está de pie. Entonces, no me imagino un chimal hecho de papel, ¿no? Porque pues llueve, las inclemencias, pero además no puedes ofrendar algo que no es natural. Las ofrendas desde nuestros antepasados pues han sido de elementos de la naturaleza, porque es parte del ciclo. Entonces no podemos estar
ofrendando algo que no venga de la tierra, que no venga de la misma creación. Entonces, sí pierde el significado. Eh, por algo tanta gente viene a vernos, viene a conocer de esta fiesta, de el día del levantamiento del chimal. Recibimos muchísima gente. Es precisamente porque hemos conservado esta parte tan nuestra que el día de hoy estamos compartiendo con las demás personas que vienen de fuera y que por un momento pueden ver y pueden palpar el sentimiento de una cultura desde la gratitud, desde la resistencia, eh, que ellos vienen y pueden palparlo por este instante en el que está el levantamiento del chimal. Entonces, hacerlo de otra cosa para mí es impensable. Eh, Eran muy sabios nuestros ancestros. Hoy podemos ver que cuánta sabiduría había en ellos. Tan sabios que ahora muchos académicos, investigadores y científicos están basando estos nuevos modelos de vida y de agroecología y orgánico y todas estas cuestiones nuevas que surgen, ¿no? La economía solidaria. Están basados en la sabiduría de nuestros ancestros. Todo eso, todo la sustentabilidad y tantos nombres académicos rimbombantes y demás que a lo que le estamos nombrando estas nuevas alternativas de vida no es otra cosa que la sabiduría de nuestros ancestros sistematizada y llevada a la academia. Entonces, esas personas muy sabias por algo eligieron el sotol. Esas personas tan sabias por algo ofrendaban esta planta. No es algo que haya surgido de la nada. Entonces, pues su significado es muy importante y hay muchas cosas que todavía quedan en un enigma porque nos hace falta todavía mucha sensibilización y sobre todo nos hace falta acercarnos demasiado a este sentir de la vida en conexión con la naturaleza que tuvieron un día nuestros abuelos para poder saber realmente a profundidad y a ciencia cierta el por qué esta planta, qué significa. Entonces podemos nosotros ahora, desde lo que observamos, desde lo que se nos fue transmitido en este conocimiento que ha ido pasando de forma oral, y es lo que sabemos, es lo que tenemos, pero yo estoy segura de que por algo se eligió esta planta, que vamos mucho más allá de todo lo que hoy podemos ver. Entonces, el pensar, te estoy hablando solo de una fiesta, que es la danza de San Miguel, ¿no? Ahora imagínate a nivel municipal, todas las comunidades que hacen uso del sotol, ya sea en chimales más pequeños, o en frontales, o en las coronas, o en... ¿Qué hacen? Incluso hay bastones y coronas que se hacen para llevar en los peregrinajes y que se dejan en ciertos puntos sagrados y que tienen un significado. Entonces, se peregrina para ir recorriendo, ir visitando estos lugares, ¿no? Las visitas a las capillas es para dejar estas ofrendas y se hace este peregrinaje por eso. Entonces, si ya no tenemos el sotol y ya no tenemos las coronas, vamos a peregrinar con qué o para qué. Y se van perdiendo estas cuestiones. Las comunidades que tienen festividades y han utilizado también esta planta, ¿cómo cambiaría la dinámica? Tendríamos que imaginarnos cómo cambiaría la dinámica de su fiesta, ¿no? Entonces se cambiaría el levantamiento del chimal o se levantaría. Entonces se cambiaría. ¿Para qué vas a hacer una velación si no vas a ofrendar la planta y no vas a
a tejer sotol. Entonces, la velación es para tejer el sotol. Entonces, si no va a haber sotol, ¿para qué vas a tener una velación? Y dentro de estas velaciones se hace un intercambio y un convivio de alimentos. Entonces, si no se va a tejer el sotol y no se va a hacer nada de estas ofrendas, ¿para qué vas a preparar un alimento para compartirlo con los chitales, con los niños, con la comunidad que está velando esa noche? Y entonces, si no tienes que llevar comida porque no va a haber esta actividad, ¿para qué te reúnes? Entonces, impacta, sí impacta este ecosistema social. Yo no me he imaginado, o me da miedo más bien, me da miedo imaginarme el día en que no exista esta planta y dejemos de practicar todo esto. Porque han cosas o hay momentos que han dejado de suceder o se han reducido peregrinajes o algo, pero se sigue todavía haciendo las ofrendas, se sigue todavía realizando estos ornatos. Entonces, esto ya lo vimos a nivel una fiesta, ahora lo estamos viendo como a nivel comunidades de un solo municipio. Ahora vámonos con el municipio de Cadereyta, vamos con el municipio de Tequisquiapan. En Querétaro, ¿no? Hay la fiesta que les queda, que es la de la cruz, también se utiliza. No sé realmente si estén conservando esta planta. Si no, y alguien está escuchando, acérquense por favor a la UMA Chitales de San Miguel, para poder tener este intercambio de información y que también se pongan a cuidar esta planta, ¿no? Hay muchas formas en las que se puede colaborar. Y ahora vámonos a otros estados, ¿no? Aquí está Hidalgo, luego, que también utiliza la planta. Entonces, si nos vamos abriendo cada vez más, híjole, impacta a muchas comunidades. Y cada comunidad tiene una riqueza cultural hermosísima y dinámicas diferentes, porque yo las veo aquí cuando me toca ir a monitorear, ¿no?, las fiestas. Veo cómo cada una tiene sus dinámicas particulares y cómo las familias y cómo, o sea, entonces todo eso se va a ir perdiendo dentro de cada comunidad y dentro de todo el municipio, dentro de más municipios. Y no podemos el día de hoy, si nosotros podemos hacer algo, no podemos estar observando el riesgo que hay de que se pierda algo tan delicado y tan importante, que es parte de quién somos, ¿no? Porque incluso hay personas que habitan fuera de sus comunidades y el día de sus festividades vienen. O sea, dejan lo que tengan que hacer y vienen a sus festividades porque es la velación o porque son levantamientos de chimales o porque ese día hay que meter la ofrenda y vienen. Es el día en que se congrega, incluso a veces desde el núcleo familiar, ¿no? Quienes son responsables de la festividad, tienen algún cargo, pues se ven comprometidos a estar presentes porque es algo muy importante desde núcleo familiar hasta comunitario o municipal, como lo podamos ver o a la magnitud que nos queramos imaginar. Es muy importante nuevamente lo que tú nos dices respecto de cómo este elemento, cómo esta planta, el sotol, da cohesión social. Y no nada más dentro de la festividad, sino dentro de la comunidad. Y todo el ritual que hay atrás de ello para unir tanto a las familias, tanto a las personas que están fuera, que es como lo que mantiene precisamente unidos su memoria a su tierra. Y mencionas también una serie de cuestiones, por ejemplo, esta de quienes están siguiendo como esta normatividad de la preservación, los permisos necesarios, la reforestación, y como tú dices, es necesario a veces que nos increpen desde fuera para ver si lo estamos siguiendo, porque dentro de la misma dinámica y festividad de la comunidad uno piensa, pues este año tardé más en conseguirlo, el año que viene a lo mejor voy a tardar más, pero lo voy a conseguir,
Pero si uno lo ve desde fuera, dices, eso que no percibimos de que tardas cada vez más en conseguirlo, en caminar para traerlo, quiere decir que ya hay una situación, una cuestión o un problema que es importante que a veces nos hagan desde fuera. Esa es una. La siguiente también, como tú dices, no se puede sustituir con nada. Porque precisamente el hecho de que sea algo que se renueva es parte también del ritual, que el ritual a lo mejor es cada año de renovarlo, pero renovar no nada más el chimal o renovar las coronas, las flores, los bastones, sino renovar también el vínculo con la comunidad, el vínculo con la tierra, el vínculo pues entre nuevamente las familias, el pasar el cargo a quién le va a tocar el año que viene hacerlo. Es la renovación también que está detrás de por qué se elige esta planta y como tú dices, desconocemos nuestros ancestros o la memoria de nuestros ancestros de por qué eligieron esta planta, la eligieron por una razón, pero creo que una parte importante es esta renovación de los lazos de la comunidad, con la divinidad, en este caso con nuestros santos, con nuestras imágenes religiosas, que es muy importante también para la comunidad. Sería como algo que es muy importante resaltar. Y la otra, al final de cuentas perteneces a una generación que es muy diferente a la de tus abuelos, a la de tus tatarabuelos, a la de tus papás. Y el hecho de que tú hayas notado esta problemática de que se está perdiendo, pues obviamente a lo mejor no es algo que se percataron nuestros abuelos, tatarabuelos o papás. ¿Consideras que las nuevas generaciones están viendo esta problemática? Y cuando hablo de las nuevas generaciones no hablo de los de 20, sino los niños. ¿Consideras que con ellos se pueda llegar a perder algo si se pierde el sotol en este momento? Y la otra es si todos vemos la misma problemática o el problema del sotol desde el mismo enfoque o cada generación como que tiene diferentes perspectivas. Con los niños, evidentemente nos ha tocado por generaciones vivirlo de formas distintas. Tal vez a partir del 2009, cuando ya entra esta cuestión legal y se hace notorio esta problemática con la planta, empezamos a buscar soluciones para poder seguir teniendo las ofrendas y el chimal. No para cuidar la planta, sino a ver cómo le hago, pero tenemos que conseguir ese permiso que la tal Semarnat institución pide. Ni siquiera desde una conciencia, sino simplemente como de es imposible que no haya chimal y a ver cómo lo hacemos, pero hay que conseguir todo lo que nos piden para que nos dejen cortar el sotol sin que nos lleven a la cárcel. Entonces, desde ahí se empieza a ver, pero ya en este caminar se empieza en esta reflexión. Si entra, ¿no? Por ejemplo, a mí me toca el cuestionarme precisamente qué pasaría si deja de existir esta planta. ¿Qué pasa si ya no se nos permite hacer ofrendas? ¿Qué pasa? Y no solo qué pasa a nivel fiesta, qué pasa conmigo como miembro de una comunidad, qué pasa a nivel familiar, qué pasa con mi sociedad. Entonces, a raíz de este momento donde se empieza a cuidar la planta, porque vemos que sí se está extinguiendo, que no es un protocolo más desde los gobiernos, sino que hay un foco rojo. Entonces, hemos trabajado en compartirle a los niños la importancia de cuidar la planta. Antes solo se veía desde el punto donde se te iba heredando el trabajo comunitario, el de tienes que ir, mira, el de acompañar como niño, el ir, el estar con tu comunidad, el a lo mejor ir a los cortes,
pero siguiendo nada más esta dinámica, ¿no? Ahora que se empieza a trabajar con niños, ahora que se empieza a comentarles, ¿no? A hacerlos que se cuestionen la importancia del sotol, de la situación ambiental que se está viviendo, y que aunado a esto no solo vamos con el punto de la planta, sino estamos retomando desde un Machiteles de San Miguel el llevar esta concientización con los niños en algo más orgánico, viéndolo desde cómo se veía de raíz los pueblos originarios con la naturaleza. No como un recurso, porque recurso es aquello que tú vas a explotar. No, lo vemos desde los elementos naturales, los elementos, ¿por qué? Porque existe el agua y existo yo, y todos somos un elemento y somos parte de esta gran vida. Entonces, llevar a los niños a que vean lo que habitan y dónde habitan todos estos elementos como parte de que nos entrelazamos para un existir, no nada más desde el miedo a que se pierda, no, desde el respeto a, a la naturaleza, respeto a tu comunidad, respeto a tus tradiciones, respeto a los ancestros. O sea, desde ahí tratamos de comunicarle este saber a los niños. Afortunadamente, somos un pueblo que involucra mucho a los niños en sus festividades. Es algo que, y no nada más desde la planta del sotol, sino que un día me cuestionaron y me decían, ¿crees que algún día vaya a desaparecer esta fiesta? Y yo dije, no porque los niños, o sea, un niño te sabe todo cómo va la fiesta, el orden y cuándo empieza, cómo va, los rituales, porque están presentes en todo. Entonces decía, no, porque siempre involucramos a los niños y los niños van aprendiendo las dinámicas de la fiesta. Entonces los niños ya están ahí en las actividades, los niños siguen presentes dentro de nuestras festividades. Por lo tanto, compartiéndoles la información a los niños, van a poder, no sé si rescatar, pero sí ir regresando a este cuidado y a esta relación más consciente con la tierra, con los elementos de la naturaleza, que es poco a poco, ¿no? Te digo, con los niños que empezaron a colaborar con nosotros en la UMA, que tenían 7 años, ahorita ya tienen 20 y tantos. Entonces, pues son niños que han crecido ya con ese conocimiento de saber que tienen que venir a pedir un permiso, pero que no nada más es denme la firma de la UMA para que Semarnat me deje cortar sotol, sino de qué tengo que hacer ahorita, que hay siembra de semilla, hay que ir a reforestar, riego, qué hago, ¿no? Porque ahora yo soy el encargado de la fiesta y necesito permiso, y se trae a la gente a que vengan a pues hacer labores dentro de la unidad de manejo ambiental. Entonces, pues sí, los niños están muy involucrados, y por esa parte, al menos aquí, nos facilita hacer esta labor con los niños para que vuelvan a retomar esta relación con la naturaleza desde este punto. Y la otra pregunta ya no recuerdo cuál era. De lo que vemos es que sí han hecho mucho trabajo, que noto también que aún hay mucho por hacer. Y es muy importante lo que tú dices, que los niños están involucrados, entonces no sabemos si se va a perder, porque más bien, nuevamente, el concepto que ha estado muy presente en este diálogo, que es lo comunitario. Es decir, ¿por qué no se va a perder? Porque sigue siendo algo comunitario, no es algo aislado, no es de una persona, no es de un apellido, no es de un nombre, sino que es más bien de toda la comunidad. Cuando hablamos de fiestas así de una comunidad en específico, pero también es de todo el pueblo, de todo el municipio.
Entonces algo que se sigue transmitiendo porque todos se ven involucrados. Y eso es muy importante resaltar. Que hacia afuera es algo que también hemos perdido. Casi en la mayoría siempre decimos, esta es una actividad de adultos, esta es una actividad de mujeres, esta es una actividad de niños. Y aquí no, aquí es más bien todo se hace y todos se van integrando. Y es lo que hace precisamente que estas actividades se vayan preservando y transmitiendo. Y ya para finalizar, agradecemos mucho todo lo que nos acaba de decir, que es muy importante. ¿Algún último mensaje, comentario que quieras dar a alguien en específico, a toda la población, a quienes nos escuchan? Sí, a todos los que nos escuchan, y les vuelvo a repetir, si van a una fiesta y ven que hay cualquier ornamento o ofrenda en sotol, por favor acérquense a los encargados de la fiesta. Siempre hay mayordomías o comités de las fiestas, así nos manejamos. Entonces, acérquense y sí cuestiónenlos, no en un plan de ataque, sino en un plan de sacan permiso, coméntenles, es que escuché que la planta está en riesgo y existe un lugar donde cuidan esta planta y está juntando a todos los que utilizan esta planta para fortalecer la conservación. Este, y menciónenles que acá en Tolimán tenemos este espacio de salvaguarda de Humachitales de San Miguel, y nosotros encantadísimos de colaborar, queremos sumar, queremos que nuestro sueño es que al menos todo Querétaro esté en esta, no en regla, sino que estemos todos trabajando y colaborando para reproducir esta planta. Entonces, si alguien nos está escuchando y forma parte de un comité o de alguna comunidad que utilizan esta planta, pueden mandarnos un mensaje. Tenemos página de Facebook, así Humachitales de San Miguel, y pueden contactarse con nosotros para buscar formas de colaborar. Nos gustaría también pues llevarlo a más lugares, pero todavía después de 15 años no hemos ni siquiera logrado que el 100% de las festividades de Tolimán se unan, ¿no? A este trabajo. Hay muchos que siguen todavía cortándolo clandestinamente. Y si tú eres de una fiesta que utiliza la planta y sabes que tienes que hacer labor para la salvaguarda de la planta, y lo único que haces es tramitar permiso, pero no haces tu labor, déjame decirte que tu ofrenda es robada. Tu ofrenda no estás haciendo algo por ganarte esa ofrenda, ofrendas algo, ¿no? Entonces, esto de ir hasta el cerro a cortarle todo, pero ya se está yendo a saquear, ya estamos cayendo en un saqueo por la situación actual en la que estamos. Entonces, no sean necios, realmente cuidemos nuestra cultura, cuidemos nuestras tradiciones, cuidemos eh, estas ceremonias, estos rituales, y no seamos egoístas, porque hubo alguien que las cuidó para nosotros por cientos de años. Entonces no seamos egoístas y hay que cuidarlas para aquellos que van a estar en otros 500 años y todavía puedan seguir realizando estas ofrendas, ¿no? Y para ello nos toca concientizar y cuidar la planta. Entonces, sí, ayúdenos siendo esas voces réplica que vayan a aquellos lugares donde no tenemos nosotros acceso a veces de llegar. A veces sí pensamos como de tenemos que hacer un recorrido de fiestas para ir invitándolos, pero no hay un presupuesto, no hay nada, te digo, todo lo que hay es de la comunidad. También si alguien que nos escucha y pertenece
algún grupo académico o algún colectivo o alguna organización que le interese más información, recibimos grupos, también les brindamos información para que puedan como ampliar el panorama, porque sí es una información, entender la forma, para empezar, de organizarnos de los pueblos originarios y luego mezclarlo con las fiestas y luego con la conservación de una planta y luego con la importancia sociocultural y desde la biocultura. Y entonces son muchos temas que de pronto nos podemos perder, pero si tienen alguna inquietud, con mucho gusto compartimos la información, con mucho gusto los recibimos en la UMA acá en Tolimán. Hay quienes de pronto nos solicitan acompañarnos a los cortes o a las reforestaciones y también se les ha invitado. Lo que necesitamos es pues más espacios de difusión para concientizar y que aquellos que ya están haciendo labor sigan sumando a más personas, porque pues de pronto nosotros sí nos vemos un poco atados de manos en, en poder ir a difundir el trabajo o las necesidades de cuidar esta planta a otros lugares por la misma cuestión de que es un trabajo meramente comunitario que solventa la comunidad. Entonces, todo aquel igual que se quiera sumar también, si hay alguien que diga, yo quiero colaborar, pero es más, ni siquiera soy de un pueblo originario, es más, ni siquiera yo hago ceremonias ni rituales, no importa, pueden venir colaborar con nosotros, si quieren venir a hacer faenas, sembrar, hacer trasplante, germinar semilla. Hay mucho trabajo en la UMA, hay mucho trabajo que hacer y pueden venir. Dentro de estas faenas también se brinda información a la comunidad. Cada que viene un grupo a hacer faena, pues se le brinda información acerca de la forma de organización, de la historia de la UMA. Tenemos diferentes temas con los que estamos trabajando y también próximamente pues queremos que esta UMA sea un punto de esparcimiento, sobre todo para los jóvenes y los niños que puedan llegar a ser desde esta concientización del cuidado a nuestro pues a nuestro entorno, a este lugar tan precioso donde nos toca habitar, hacer talleres también. Si alguien dice yo tengo un taller que puedo compartirles, adelante, son bienvenidos, y es precisamente para que los niños y los jóvenes vayan creciendo en este aprendizaje y con actividades que tengan que ver con esta conservación y con este amor y con este cuidado a lo que somos y donde habitamos.